Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Con el programa de hoy iniciamos las comparecencias de los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, y para abrir esta temporada de lujo del Diálogo Libre hemos invitado, y graciosamente ha aceptado nuestra invitación, el presidente del Senado, secretario general del partido y aspirante a la candidatura presidencial del PLD, el licenciado Reinaldo Pared Pérez. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, José María Reyes, el jefe de redacción de apertura de Diario Libre, el editor político Abel Guzmán y la periodista senior de la redacción integrada de Diario Libre, Nisa Campos. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenido de nuevo. Sí, muchas gracias a ustedes, un elenco de lujo, también agrego yo, que nos ha recibido aquí a los fines de compartir este momento e intercambiar impresiones. Y usted trae un equipo pesado, alto y pesado. Y así es. Yo veo a Soterio por ahí. Sí, Soterio. Sí, me hago acompañar de Charly Núñez, que es director ejecutivo de la campaña, Andresito Van der Holt, director técnico, Armando García, que es el coordinador del sector externo, Rafael Espinar, también del reputado economista del equipo técnico, Soterio Ramírez, que encabeza al sector deportivo, Margarita Pimentel, que es la encargada operativa, y otros buenos amigos como Pablo Nina y David Santana, que son también del equipo operativo que nos acompañan. Muy bien, pues bienvenidos todos. El PLD ha caído como en una encrucijada peligrosa en términos políticos. Hay una percepción de que el partido no está cumpliendo las expectativas que se esperaban de él. Unos dicen que es cansancio, otros dicen que es aburguesamiento. Usted, que ha estado ahí desde el principio y que ostenta una de las posiciones más importantes del partido, a mí me gustaría que usted me reflexionara la situación actual, para empezar este diálogo. Mire, en primer lugar, la situación que exhibe el PLD y la impresión que da de cierto deterioro, en eso ha tenido mucho que ver las posiciones encontradas que ha habido de manera fundamental en los últimos tiempos en torno a la ley de partidos políticos. Ha habido dos posiciones encontradas que se han centrado de manera fundamental en lo referente al procedimiento para escoger a las candidaturas o los candidatos y candidatas para cargos electivos para las elecciones del año 2020. Y ahí básicamente que se ha centrado todo. Recuérdense también que en el año 2015 hubo ciertos agrietamientos cuando el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, tomó la decisión de aspirar a una nueva candidatura presidencial porque la circunstancia y la situación eran muy favorecedoras para él, tanto a lo interno como hacia lo externo. En ese momento en la República Dominicana hubo que modificar la Constitución y desde allá para acá se produjeron ciertos agrietamientos, pero el PLD siempre ha sabido recomponerse, reunificarse y dejar de lado cualquier tipo de diferencia individuales o personales que se pueda presentar, porque el interés colectivo siempre ha primado. De ahí el éxito que ha tenido el PLD de ser prácticamente un partido que ha ganado las elecciones todas desde el año 2004 a la fecha. Yo creo que en ese espejo que debemos mirarnos la dirigencia del partido y la militancia a los fines de que volver a ganar las elecciones en el año 2020. Cualquier diferendo o diferencia que pudiera haber hoy en día, como en efecto la hay, porque yo decir lo contrario no sería correcto de mi parte ni serio, yo entiendo que la superaremos. Yo creo que el comité político debe retomar su dinámica en cuanto a recuperar las reuniones, porque este tipo de cosas, cuando el comité político se reúne
de manera periódica se superan con suma facilidad porque sabemos entendernos. Y de ahí el éxito, entre otros factores y otros elementos, del Partido de la Liberación Dominicana. Nos han afectado en lo que tiene que ver por algunos compañeros que se han visto involucrados en hechos judiciales. Eso indiscutiblemente que ha afectado la imagen, sobre todo, del partido y de su dirigencia. Yo espero que podamos superar ese tipo de dificultades que hemos tenido. Casos de Berés y otros casos por la naturaleza, que no solamente han impactado al PLD, han impactado a otras organizaciones políticas, pero como el PLD es un partido, el partido gobernante, le afecta más. Y yo entiendo que sabremos y vamos a superar cualquier dificultad, como en efecto la tenemos de aquí a las elecciones del año 2020. Lo que pasa es que alguien ha dicho que lo que está pasando en el PLD es que se ha olvidado los métodos de organización, que la gente ya... y que hay demasiada virulencia. La misma decisión que usted tomó, lógica y correcta, de suspender a 2 dirigentes del partido que están involucrados en los casos penales, fue respondida de una manera inusual en el partido. Mire, hay compañeros y sectores hacia lo interno del PLD que todavía no han entendido, yéndome un poco atrás, el cambio que se produjo en el año 2001 en el organigrama y la organización del Partido de la Liberación Dominicana, de pasar de un partido de cuadro a un partido más abierto, más amplio, y donde se facilitaba aún más la membresía. Muchos compañeros han quedado enclavados en aquel PLD que tuvo su origen y su formación en épocas de Guerra Fría y ese tipo de cosas, en métodos cerrados y otras cosas por la naturaleza. Eso por una parte. Pero por otra parte, el PLD en el último congreso efectuado, el 8º Congreso Jorge Botello, tomó medidas muy importantes a los fines de adecuar la dinámica actual nuestra organización política. Se han aprobado algunas reglamentaciones que se derivaron de ese Congreso, otras están pendientes, sobre todo por el hecho de que en la última reunión efectuada por el Comité Central el año pasado, tuvieron que suspenderse el conocimiento de esas reglamentaciones hasta esperar el destino del proyecto de ley de partidos políticos. Mire, yo tomé ciertamente una medida que creí que había que tomarla, procurando una manera de detener el deterioro de la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Recayó sobre 2 compañeros que desempeñan funciones en cierta medida administrativas y orgánicas. El PLD, en cuanto al funcionamiento de órganos, está integrado por secretarías. Esas secretarías se reagrupan o agrupan en 3 secretariados estatutariamente hablando. Pero esos 3 secretariados dependen su coordinación y funcionamiento de la Secretaría General. Los titulares de la Secretaría los escoge el Comité Central, no los escoge el Comité Político. Y por lo regular los titulares de Secretaría son miembros del Comité Central. Yo creí pertinente tomar esa decisión de manera provisional, como hice énfasis e hincapié en el documento que di a conocer a la opinión pública, porque lo creí pertinente, no sin antes procurar que partiera de los compañeros perjudicados. En el caso de Víctor Díaz, ya él había solicitado una licencia a raíz del asunto del caso Odebrecht. Y la semana pasada yo conversé en mi casa, lo cité al compañero Félix Bautista, a raíz de lo que salió en los medios de comunicación, de las decisiones adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América que lo afectaban de manera considerable a él y a sus familiares. Yo le dije: Félix, creo que te conviene que parta de ti la solicitud de la licencia como secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana. Y les expliqué las razones, porque en todo esto a lo que nos mueve es preservar la imagen del PLD. Y él estuvo de acuerdo. Él hizo sus consultas. Yo estoy aquí ahora especulando, parece que le dijeron que no. Y ante
permanencia de la ausencia a ese reclamo que yo le había hecho, yo apelando a 2 artículos establecidos por los estatutos del PLD, que son el 29 y el 34, que me facultan, aunque se diga lo contrario, tomar este tipo de medidas, sujeto a la revocación o no del comité político, las tomé. Como siempre he tomado cualquier decisión que me ha caracterizado en más de 40 años de militancia política de manera responsable. Asumo las consecuencias, pero creo que eran procedentes y muy prudentes el tomarlas. Y en efecto las tomé. Hay compañeros, dirigentes que se han opuesto a ellas, hay otros que han reconocido como válidas y la han aplaudido, y ya será competencia del comité político del PLD el tomar la decisión si las revoca o las mantiene. Pero yo creo que en ese momento, yo como secretario general, y escúcheme que hablo en primera persona, tenía que asumir ese tipo de responsabilidad, y en efecto la asumo, y no me arrepiento de haberla tomado. Muy bien. No me arrepiento, porque creo que a todo dirigente del PLD lo que más le debe interesar es la organización, y lo hice y la tomé pensando en la organización. No es verdad, como han dicho algunos compañeros, que la hice pensando en sacar capital o provecho político como precandidato. No, la hice como secretario general, y si se me vuelve a presentar la ocasión, la tomo de nuevo. Muy bien. Doña Inés. Bienvenido. Gracias, Inés. Desde fuera se ve como que las diferencias entre el expresidente Fernández y el actual presidente Medina son casi irreconciliables. Irreconciliables. Sí, irreconciliables. ¿Cómo se vive desde dentro, y si esta cantidad de precandidatos lo que busca es conseguir uno de consenso y que no vaya ninguno de los dos? Mire, ellos por lo regular siempre saben entenderse. Y se lo digo yo, que he participado de muchas reuniones entre los tres. Recuerdo como ahora, por ejemplo, cuando en el primer semestre del año pasado se destapó el caso de Odebrecht, yo, a instancia nuestra, nos reunimos los tres. Recuerdo un domingo en el sector de Bellavista Pines, de que era lo más conveniente tomar, y no hubo ningún tipo de problema. Y casi siempre cuando hay reuniones del comité político y se van a tomar decisiones trascendentes, como es, por ejemplo, quién va a presidir los bufetes de la Cámara Congresional o otras medidas de esa naturaleza, nos reunimos los tres y se ponen de acuerdo, porque ellos son dirigentes experimentados, que han sido presidentes de la República. En el caso de Leonel, actualmente lo es Danilo, y saben muy bien y entienden a la perfección de que el PLD está por encima de ellos y de todo. Y cada vez que ha habido algún tipo de situación un poco inquietante, saben sentarse y llegar a una decisión. Lo otro era, Inés, si la cantidad de precandidatos es buscando uno de consenso que les convenza a los dos y no haya... Mire, el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, sabe muy bien que está impedido constitucionalmente de volver a aspirar a otro periodo presidencial. En aquella ocasión, cuando hablo de aquella ocasión, me refiero al año 2015, existían otras condiciones que hoy en día no son las mismas, no son idénticas ni similares. Y no es falso que él nos convocó a los compañeros que se suponían que tenían aspiraciones a una reunión que se efectuó el viernes 3 de marzo de este año. A los 3 días de él haber comparecido al Salón de la Asamblea Nacional, que rindió su memoria frente a la reunión conjunta de ambas cámaras congresionales para cumplir con lo estipulado en ese sentido por la Constitución de la República. Y en esa reunión del viernes 3 de marzo, Andrés Navarro, Gonzalo Mejía, Gonzalo Castillo, Carlos Amarante Barret, Francisco Javier García, Temístocles Montaz, me falta uno, Francisco Domínguez Brito y yo fuimos convocados. Después, en el transcurso de la reunión, dijeron, faltó uno, Radamés Segura, y dice el presidente, yo hablo con Radamés Segura. Y él nos manifestó en esa reunión viernes 3 de marzo que nos había convocado porque él tenía conocimiento que tenía aspiraciones y que él entendía que debíamos salir a accionar a los fines de que nos posicionáramos de cara a las elecciones desde el año
2020. Ya el compañero Leonel había dado signos en ese sentido y compañeros que lo siguen a él habían venido accionando en esa dirección y así se produjo. Yo recuerdo como ahora que Temo inmediatamente dio aquiescencia a lo planteado por el presidente. Yo planteé que si no era mejor esperar un poco de tiempo. Como en efecto esperé un poco de tiempo, porque esa reunión a la que estoy haciendo referencia fue el 3 de marzo y el anuncio formal de nuestras aspiraciones lo hicimos el 14 de mayo, es decir, 2 meses y una semana después, porque yo entiendo que el presidente es un hombre que va a cumplir con la Constitución de la República y no va a procurar un tercer mandato consecutivo, y él cumplirá con esa palabra. Entonces empezamos a accionar. Yo creo que tendré una ventaja en ese sentido a los fines de, como en efecto creo que así será, de posicionarme hacia lo interno del PLD de manera fundamental con la militancia y la dirigencia que siguen al compañero Danilo Medina. Y nosotros estamos muy optimistas de que para las elecciones del año 2020 seremos el candidato presidencial por el PLD. Creo que soy el que me voy a posicionar mejor. ¿Qué tal se lleva con Leonel? Bien, con Leonel yo nunca he tenido diferencia, hemos tenido diferencias como por ejemplo con el asunto de las primarias, pero personales de ninguna naturaleza, todo lo contrario. Leonel es una persona que para nosotros siempre va a merecer respeto, admiración, y no hay razones para que yo pueda cambiar de esa conducta hacia él con respecto al compañero Daniel Fernández. Le gana. Si se dan las condiciones que yo vengo señalando aquí, yo creo que sí. Se dice que base los seguidores de Danilo, usted puede casi contar con ellos, pero ¿en qué se diferenciaría un gobierno de Reinaldo Paredes del gobierno de Danilo Medina? Mire, las cosas positivas, tanto de los gobiernos de Leonel como de Danilo, yo creo que deben mantenerse y en gran medida acentuarse y ampliarse. Nosotros básicamente, desde que aspiramos la vez anterior, del 14 al 15, recuerdo que los compañeros que salimos procurando la candidatura presidencial para la elección del año 2016, fuimos nosotros los únicos que presentamos una oferta programática. Y en aquella ocasión, recordamos como ahora, en una locución que dirigimos al país, que si mal no recuerdo fue el 17 de febrero del año 2015, esa locución se fundamentó y se basamentó en 5 pilares que hacían referencia al empleo, a la educación, a la salud, al nuevo campo y a la seguridad. Eso lo hemos retomado, pero de esos 5 pilares hemos extraído básicamente 3 que nosotros entendemos son los que deben servir de oferta programática y de afianzar lo que sería una gestión de gobierno nuestro. En primer lugar, el empleo. Aquí existe un déficit de empleo, sobre todo en los jóvenes, que debe merecer la atención de un próximo gobierno, sea encabezado por nosotros o no. De acuerdo con las estadísticas que se manejan, la juventud es la parte más afectada del desempleo, básicamente en un 40%. Y yo creo que debe dirigirse una política gubernamental dirigida a la creación de por lo menos 200.000 empleos por año, pero empleos formales, dirigidos a la pequeña y mediana empresa, dirigidos a crear las condiciones para que aquellos jóvenes o aquellas personas que tengan interés de asumir ciertas labores de emprendimiento también lo hagan, crear ese tipo de condiciones. En cuanto a la educación se refiere, es indudable que uno de los éxitos que ha tenido la política gubernamental del compañero Danilo Medina se han centrado en la oferta educativa. En materia de infraestructura, ningún gobierno había hecho tantas escuelas y tantas edificaciones como lo ha hecho Danilo Medina. Es más, se dice que Danilo ha hecho más escuelas desde la fundación de la República hasta el año 2012. Y yo no tengo por qué dudarlo. Y yo entiendo que la próxima gestión gubernamental en cuanto a la edificación en materia educativa no tendrá inconveniente. Entonces, ¿dónde debe centrarse la atención en este aspecto? En procurar una educación de mucho más calidad.
y acentuar lo que se refiere a la tanda extendida, que la tanda extendida en cierta medida contribuye y es un alivio para millares y millares de familias, y también contribuye, si se quiere, en lo que sería el tercer aspecto que deberá merecer la atención de nosotros, la seguridad. La seguridad vista desde el más amplio sentido de la palabra, entienda, seguridad ciudadana, seguridad nacional y seguridad jurídica. Esos tres aspectos englobados en la seguridad deben afianzarse, porque todos los estudios de opinión indican y pautan que lo que más le interesa a la población dominicana en sentido general, cuando ha sido auscultada o consultada, el problema que salen a relucir entre los tres primeros es la seguridad. Se han dado pasos de avance en los gobiernos nuestros de Leonel y de Danilo. Yo creo que el asunto del 911 o 911 ha contribuido de manera considerable a que la delincuencia no siga avanzando, pero aún así se siguen produciendo hechos, y ahí lo hemos visto de manera reciente, que llevan a preocupación a la ciudadanía. Yo creo que eso debe merecer la atención. Igualmente lo que se refiere a la seguridad nacional, enfocada básicamente en lo que tiene que ver con la frontera. La frontera debe merecer el principal foco de atención en materia de seguridad ciudadana. Yo tengo la ventaja que muchas veces que he conversado con Cifrido, mi hermano, que sabe mucho de seguridad nacional, siempre ha insistido, y las veces que hemos conversado, que el gobierno debe centrarse y enfocarse en la frontera, porque la frontera es el que sirve de trasiego a todo tipo de contrabando, de personas, de droga, de armas y ese tipo de cosas, y ahí debería merecer atención. Y finalmente la seguridad jurídica. Yo, gracias a Dios, me ha correspondido, desde que soy senador desde el año 2006, pero sobre todo siendo presidente de la República, ser protagonista de la aprobación. Pero ya usted se adelantó, presidente de la República, no del Senado. No, del Senado. El Senado, sí, es verdad. Es que es subconsciente. Sí, es cierto. Decía que soy senador de la República desde el año 2006, pero en esos años que he venido ejerciendo este cargo legislativo, tengo 10 años siendo presidente en el Senado, nos ha correspondido el ser actor principal en la aprobación de un conjunto de leyes que van en la dirección de fortalecer el ordenamiento legal en la República Dominicana, y de manera fundamental lo referente a la seguridad jurídica. Ahí hay que enfocarse y hacer hincapié a los fines de que el inversor o la persona interesada, ya sea nacional o extranjero, en invertir en la República Dominicana, sienta plena garantía de que esa inversión que va a hacer en el país, en la República Dominicana, no se verá afectada por cualquier decisión medalaganaria que pueda adoptar o tomar en consideración un funcionario en ese sentido. Entonces, también nos enfocaremos en mantener un clima de seguridad jurídica que garantice un clima de inversión que beneficie a la República Dominicana. Muy bien, don José María. El PLD casi va a superar los periodos de gobierno de Balaguer, ¿verdad? De 66 a la fecha. El PLD tiene muchos críticos a su obra de gobierno, y usted, que ha sido uno de los principales defensores del PLD, que siempre ha estado dando la cara como secretario general, que no evade respuesta, ¿verdad?, cuando se trata de situaciones del partido. Por eso Hipólito me puso pechito. Ajá. Entonces, cuando usted lanza su precandidatura ahora, lo sustenta mucho en defender, por eso me voy a 1966, en defender la obra de gobierno de Leonel Fernández y la obra de gobierno de Danilo Medina, es decir, los gobiernos del PLD. La pregunta es, ¿el PLD ha cumplido realmente con su papel a través de su obra de gobierno, haciendo un ejercicio de comparación, ¿verdad?, los gobiernos del PLD con los gobiernos anteriores, y si usted se considera el continuador, ¿verdad?, de esa obra? José María, desde que el PLD asumió la dirección del gobierno en la República Dominicana, este país es otro. Cuando Leonel asumió en el año 1996, el presupuesto de la nación
rondaba los 23.000 millones de pesos. Hoy en día prácticamente está llegando casi a los 1.000 millones de pesos. Partiendo de ahí, se puede apreciar que hemos avanzado de manera considerable. El Producto Interno Bruto, cuando llegamos al gobierno, rondaba los 17.000 millones de dólares. Hoy prácticamente eso se ha multiplicado por 5 y ronda los 75.000 millones de dólares, lo que es el Producto Interno de la República Dominicana. En los gobiernos del PLD ha habido estabilidad en cuanto se refiere al valor de la moneda. Ha habido estabilidad en cuanto se refiere a que se ha puesto especial énfasis y empeño en mantener una inflación controlada por debajo de 2 dígitos, y se han logrado. Y en materia de infraestructura ni se diga lo que ha logrado y conseguido el PLD en asuntos de carretera, puentes, calles, edificaciones escolares y ese tipo de cosas. Este país es otro. Entonces, algunas cosas que no se hayan podido hacer o hayamos cometido errores es lo que debemos enfatizar. Pero el país, la República Dominicana, ha avanzado de manera considerable. Y como nosotros lo decíamos, cuando hicimos el anuncio el pasado día 14 de mayo, este país es puesto como ejemplo en el hemisferio, en el área, en cuanto a los logros que ha obtenido. Yo creo que en cuanto al aspecto social que ha sido y ha merecido la atención de manera principal del compañero Danilo Medina, debemos seguir haciendo énfasis en eso, en el aspecto social, porque en el aspecto económico nosotros hemos pasado esa materia con notas sobresalientes y debemos mantener las notas sobresalientes y debemos mejorar las notas en el aspecto social, si se quiere, y básicamente en materia de educación, que hemos mejorado de manera considerable, en materia de salud, en materia de agua potable y ese tipo de cosas. Pero este país es otro. Que si me creo el continuador, yo entiendo que sí. Yo he estado muy de cerca de Leonel y de Danilo. He participado conjuntamente con ellos y con la dirigencia y la militancia del PLD de los éxitos. Nosotros cuando asumimos la Secretaría General en abril del año 2001, asumimos a un PLD en la oposición, perseguido y acosado por el gobierno de turno en ese momento, y salimos en defensa de los compañeros que se encontraban en esa situación. Y desde entonces llegamos al gobierno de nuevo y hemos mantenido al PLD en el gobierno. Y aunque no nos gusta decirlo, creo que hemos jugado un papel en ese sentido. Y siempre, porque así nos lo enseñó Juan Bosch, en proteger a este instrumento político creado por él, un reducido grupo de dirigentes, de luchar por él, y eso hemos hecho desde las posiciones que hemos tenido, porque yo prácticamente me he hecho viejo en el PLD. Yo entré de 19 años y ya tengo 61, y ya ustedes podrán sacar cuenta de ahí. Y yo he recorrido todo el entramado orgánico del PLD, todo el entramado electoral del PLD, todo el entramado legislativo. Me falta la presidencia de la República. Entonces, ahí están los hechos y la hoja de vida que nosotros le ofrecemos no solamente a la militancia y la dirigencia del PLD, sino a la población dominicana. Y creo que en el ejercicio de las funciones, tanto internas como electivas, Reinaldo no se ha visto involucrado en hechos escandalosos ni en hechos que lo hagan no merecedor de desempeñar la función de presidente de la República. Lo de continuador se lo preguntaba porque a veces muchos precandidatos desde el poder rehuyen defender la obra de gobierno. ¿Usted cree que le conviene promover su candidatura sobre la base de las obras del PLD o no? Yo creo que sí. Las obras de gobierno del PLD, como decía hace un momento, han sido que han convertido a este país en un paso de avance de manera considerable. Y hemos cometido errores. Entonces esos errores yo creo que hay que evaluarlos para no volverlo a cometer. Pero los logros que pueden exhibir las gestiones del PLD están ahí. Y de manera fundamental, en los últimos 6 años de Danilo en todos los órdenes, lo han llevado a mucha gente a decir que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. Y yo creo que Leonel tampoco se queda atrás. Y existe una impronta ahí. Los compañeros que crean que no deben sacar a relucir, eso es problema de ellos, yo creo que sí. Doctor. Escúcheme, José María.
como vaya el gobierno, y era la candidatura del PLD para el año 2020. Claro. Bueno. El PRM, su liderazgo y su anterior dirección, dicen que hay una persecución selectiva en el caso de Brecht contra ellos. Y el expresidente lo ha puesto a usted lo ha requerido como testigo en el juicio que se iniciará ahora en este mes. ¿Cómo responde a eso usted? Cuando surgió el caso de Odebrecht o de los Tucanos, el primero que dije que me interrogó fui yo. Y el primer interrogado fuimos nosotros. Y si él cree que yo debo ir como testigo, yo voy. Yo no tengo inconveniente, porque no tengo nada que esconder ni de qué arrepentirme. Ciertamente, él fue senador en el periodo 2006-2010, yo era presidente del Senado, y se aprobaron una serie de instrumentos en la que estaba involucrado Odebrecht. No solamente él, si él entiende que yo debo ir como testigo, y los demás que han sido, como se dice ahora, encartados. Nosotros no tenemos inconveniente en comparecer. Nosotros iríamos. Yo no sé cómo me citaría, parece que me citaría como testigo a descargo. Puede ser hostil también, hay testigos hostiles también. Sí, pero no, yo no tengo inconveniente que cualquiera de los que ha involucrado que me siente que, y yo creo que eso es lo más lógico, porque en ese periodo en que se aprobaron un sinnúmero de instrumentos legales relacionados con Odebrecht, nosotros éramos presidentes del Senado, entonces yo no tendría inconveniente de decir lo que ocurrió y lo que yo creo que ocurrió y lo que pasó. Ahí no tengo ningún tipo de alternativa. Muy bien. Doña Misa. Don Reinaldo, la Junta Central Electoral dispuso la suspensión del activismo político. Usted, como aspirante a la candidatura presidencial, ¿acatará esa disposición y cómo va a ser entonces su campaña? Miren, yo primero quiero hacer un señalamiento de tipo general, porque nosotros fuimos durante 7 años delegados por el PLD ante la Junta Central Electoral, del 94 hasta el 2001. Y quiero hacer un señalamiento de tipo general antes de referirme a la última decisión de la Junta, que va en el sentido siguiente. Por lo regular, ¿cuál ha sido la tradición y la forma de conducirse de todas las juntas centrales electorales? Que previo a la toma de decisiones tan importantes como esa, se consultan a los partidos políticos. Y esta junta, y eso no lo ignora ni Julio César Cataño Guzmán, ni lo ignora Rosario Graciano, que ya han tenido experiencia en la Junta Central Electoral. Y yo creo que ahí se está sentando un precedente que no es el correcto. Creo que cuando se van a tomar decisiones tan importantes como esa, deben consultarse a los partidos políticos, que ha sido siempre la forma de conducirse de todas las juntas centrales electorales que ha tenido el país. Desde el año 1962 hasta la fecha, que hemos tenido 2 leyes electorales, la 5884 y la 275-97. Eso por una parte. Creo que debe retomarse esa forma de proceder. Yo creo que la Junta Central Electoral, sin ánimo de cuestionar, debió esperar cuál va a ser el resultado de la ley de partidos. Porque fue la misma Junta que reintrodujo hace casi 4 meses la ley de partidos por el Senado. El Senado conoció este instrumento y lo aprobó. Y está en la fase final en la Cámara de Diputados. Y yo creo que la semana que viene, Dios mediante, pudiera aprobarse con modificaciones y volver al Senado. Yo creo que debe haber esperado. O cuál era el destino de la ley de partidos, o a que concluyera la legislatura, que concluya a finales del mes que viene, a finales de julio, entonces haber tomado una decisión. Por ella tiene esa facultad reglamentaria que le acuerda la Constitución. Yo entiendo que debe ser en tiempo de campaña oficialmente abierta, pero si ella la asumió, yo creo que habrá que respetarla, que observarla, pero creo que debió haberse consultado previamente a los partidos políticos. Es el único reparo que le hacemos. Hablando de ley de partidos, vamos a seguir hablando de su candidatura, no se preocupe. El énfasis se ha puesto en primarias o no, pero hay otros elementos que también son preocupantes, que le preocupan a los partidos y que mucha gente piensa que son tan o más fundamentales que las primarias. El tema del financiamiento, porque no es el financiamiento macro a los candidatos presidenciales, es el financiamiento abajo. Que todo el mundo sabe que las regidurías y las alcaldías y una serie de cosas, ahí es que corre el dinero.
ahí es que corre el dinero localmente, porque ahí es que se reparten solares, ahí es que hay una serie de cosas. ¿Cuáles son, a su juicio, los puntos en los que no parece que haya consenso? Básicamente ha sido el procedimiento para la escogencia de los candidatos. En lo otro ha habido consenso. Nada más ha sido ese el punto. Y creo que ya hemos llegado a un punto X en la Cámara de Diputados. Después, en cuanto a los otros elementos que forman parte del proyecto de ley de partido político, no ha habido inconvenientes. Financiamiento y ese tipo de cosas, reconocimiento de partido, porcentaje para pérdida de reconocimiento. Se hace la primaria. Bueno, en las cuotas, en el Senado aprobamos en materia municipal 50-50 y en materia congresional 40% para la cuota de las mujeres y un 10% para la cuota de la juventud. Ahí ha habido algunos que otros diputados o diputadas que ha hecho algunos reparos, pero creo que es un paso de avance, sobre todo en materia municipal, que vayamos de igual a igual los hombres y las mujeres, que sustentemos candidaturas a ese nivel. Y a nivel congresional, el hecho de un 33 a un 40 es otro paso significativo de avance para darle participación a la mujer en las candidaturas. El asunto de las primarias, ¿qué aprobó el Senado? El Senado aprobó primarias simultáneas y abiertas. Cuando hablo de primarias simultáneas abiertas, hago referencia con el padrón oficial, con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso ha sido cuestionado por una parte y de manera fundamental por el compañero presidente del partido y los que lo siguen, de que la ley no le puede imponer un sistema único de elección a los partidos políticos para la escogencia de los candidatos. Pero yo he dicho en otras ocasiones, y lo dije el 27 de febrero cuando intervine, que las dos legislaciones electorales que ha tenido el país después de la caída de Trujillo siempre han impuesto un sistema único, que es la convención de delegados. Usted podrá, a lo interno del PLD, haber llevado a cabo cualquier sistema, pero al momento de oficializar las candidaturas, si no a través de convención de delegados, no puede oficializarla. Es decir, que ese argumento se cae. Ahora bien, nosotros hemos cedido. ¿Y a qué hemos ofertado? Yo creo que se me quedó la propuesta aquí. Sí, mira, la iba a traer y se me quedó en el gavetero de mi casa, cuando me estaba cambiando. Pero ¿a qué hemos llegado? A que hayan primarias simultáneas. Cuando yo digo primarias simultáneas, es de que ese evento para la escogencia de los candidatos se lleven o impacten a todos los partidos en un mismo día. Y dejar a discreción de la dirección de los partidos qué tipo de padrón. Si es el padrón partidario o si es el padrón de la Junta Central Electoral. Yo creo que existen todas las posibilidades de que esa propuesta de modificación se acoja en la Cámara de Diputados. Hay cierta resistencia por parte de los diputados que siguen al compañero Leonel Fernández en ese sentido, pero yo creo que los diputados que siguen al presidente de la República, los diputados que siguen al PRM, van a aprobar de dejar a discreción de la dirección de los partidos el tipo de padrón que se llevará a cabo. Si se aprueba así y vuelve a la Cámara, al Senado, habrá ley de partido antes de que finalice la legislatura. Pero ¿quién contaría esos votos de los padrones de cada partido? ¿Cómo? ¿Quién contaría esos votos de los padrones de cada partido? Porque si yo dejo al partido X que use su padrón y ellos le metan los votos oficiales. No. Hay otra cosa en la que no hemos puesto de acuerdo, que se organice y se fiscalice por parte de la Junta. Y que cuente la Junta Sí, todo. todo, sí, no. La organización, montaje y todo del proceso eleccionario a cargo de la Junta. ¿Y quién lo paga? ¿Y quién lo paga? Bueno, la ley de partido en un aspecto reserva de las cuotas que se le dan a los partidos políticos un fondo para eso. ¿Sí? Está previsto eso también. Pero ellos no han previsto eso para este año. No porque Esos puestos están gastados. no porque la ley establece unos meses antes de las elecciones. Es decir, sería, yo creo, no me recuerdo ahora si de mayo si es de agosto a noviembre del año preelectoral. Pues no da. No da. Sí, da. Si es el mismo día, todos, da. Ahora, lo que no puede dar que un día uno, un día otro y ese tipo de cosas, pero daría. Además, la democracia
No, Vale, la de aquí sale muy cara. Vale eso y más. La de aquí sale muy cara. Vale eso y más. Oye, Don Reinaldo, en otros países el caso de Brecht ha tenido unas consecuencias para la clase política a más alto nivel muy grandes. Si usted es candidato en el 2020 va a tener que dar muchas explicaciones sobre cuál es el peso, qué factura le va a pasar el pueblo dominicano al PLD por Odebrecht. No, mire, en primer lugar, la justicia que cumpla su rol. El Procurador General de la República ha presentado una acusación contra 7 personas, u 8, contra 7. Él excluyó a 8, dejó 6 e incluyó a Chubaque. Entonces, al presentarse y dar ese paso, que el Poder Judicial instrumente ese expediente, en este caso la Suprema Corte de Justicia, porque en los encartados hay un legislador, que es el caso del compañero Tommy Galán. Entonces que la justicia juzgue, y aquel que se demuestre que cometió hechos que merezcan ser condenados, sean condenados. De lo contrario, aquellos que se demuestren que no han cometido los hechos en que han sido acusados, que sean descargados. Ahí yo Pero creo como que partido no sienten un temor a que el electorado... Eso habrá que esperar, pero recuérdese que no solamente hay dirigentes del PLD involucrados, hay dirigentes del Partido Revolucionario Moderno también que están involucrados. Entonces, yo creo que habrá que esperar si eso impactará o no de cara a las elecciones del año 2020 a la partidocracia en la República Dominicana. Yo espero que no, porque nosotros hemos actuado de manera responsable y no nos hemos opuesto ni hemos hecho reparo a que eso siga su curso. Bueno, el simple hecho de nosotros haber tomado la decisión de suspender a 2 importantes dirigentes del partido, obedeciendo a que se han visto involucrados en hechos de esa naturaleza, ya demuestra cuál es la actitud nuestra. José María. Bueno, volviendo a la precandidatura, ¿qué debe tomar en cuenta un PLDista para elegir su candidato presidencial? ¿Cómo convencerlo? ¿Verdad? ¿Qué prima internamente en el partido? ¿Qué usted le vende? Bueno, ahí está mi historia. Una historia que empezó como circulista en el año 1975, en noviembre, estando yo en segundo semestre del Colegio Universitario de la UAS. Y de allá para acá hay mucho lo que ha llovido. Circulista, miembro del comité de base, secretario general del comité de base, miembro de dirección intermedia, secretario general de dirección intermedia, vicesecretario, miembro del comité central en el año 94, miembro del comité político en el 99 y secretario general del 2001. Otro servicio al PLD, empecé como delegado en una mesa en el año 1978 en el Colegio de La Salle. En esa mesa el único voto del PLD fue el nuestro, de los 18.000 que sacamos. Y de ahí continuamos siendo después supervisor de áreas electorales, delegado suplente en la Junta Electoral del Distrito en el 86 y 90, delegado titular en la Junta del Distrito en el 94 y del 94 hasta el 2001, delegado en la Junta Central Electoral. Empecé como regidor en el 86, conjuntamente con el compañero Rafael Espinal, que está aquí con nosotros, que fue el vocero en el periodo 86-90. Él se fue para los diputados, yo seguí como regidor en el 90-94 y lo sustituí como vocero. Sustituyo a Danilo en el año 96 para completar el periodo que le quedaba como diputado, porque cuando ganamos las elecciones en el año 96, que él pasa a ser secretario de Estado de la Presidencia, él era diputado. Y a quien sugiere la dirección del partido para sustituir a Danilo es a nosotros. Completo el periodo 96-98. Vuelvo a ser diputado 98-2002. En ese periodo fui el vocero de la bancada del PLD. Ceso en las funciones electivas por nuestra elección como secretario general. Y los compañeros en el año 2005 de 106 plenos que se celebraron en la capital, 103 nos propusieron para presentarnos como candidato a senador en el año 2006. Y desde el año 2006, por 3 periodos, la ciudadanía del Distrito Nacional no ha elegido como senador. Y debo destacar que en el 2010 a quien le gané fue a Milagros Ortiz Bosch. Vaya a ver qué candidata era. Que por cierto, nos entrevistó el Diario Libre aquí en una entrevista similar, y recuerdo como ahora que ella dijo
lo tengo guardado, el Diario Libre. Si me gana a mí, merece ser presidente de la República. y yo recuerdo que ustedes titularon, y en la entrevista nuestra yo dije, nunca he pensado en perder. De modo pues, y ahí está nuestro historial. Y si hay un dirigente o militante, si se quiere, que siempre ha estado al frente en la defensa de los intereses partidarios y del gobierno y de los gobiernos del PLD, hemos sido nosotros. Ahí está la historia de Reinaldo en el PLD y en las obligaciones que le ha dispensado el PLD, tanto internas como externas. Yo creo que es el mejor activo que tienen los compañeros y la población para poder valorar si merecemos o no ser presidente de la República. Reitero lo que dije hace un momento, todas las funciones electivas las hemos llevado a cabo, exceptuando las alcaldías, pero fui regidor a nivel municipal, y diputado y senador, y presidente de la Asamblea, y presidente de... He juramentado a Leonel, he juramentado a Danilo 2 veces, que me juramente uno de ellos, yo decía, para el año 2020. Pero a mí me interesa... Pero no, José María, pero ninguna posición ministerial. ¿Por qué? No, he desempeñado solamente funciones públicas electivas, y siempre las he ganado en nombre del PLD. Pero con la presidencia del Senado he desempeñado funciones administrativas también, que eso era una materia pendiente que ya la he cumplido. Y bien. A mí me interesa escuchar... escúchame, José María, cuando Leonel asumió en el 96 no había sido nada nunca. Así es. Sí. Y Danilo solamente había sido diputado y por un año presidente de la Cámara de Diputados. Y han salido 2 toletes de presidente. Y yo espero igualarme a ellos o superarlo para que pueda beneficiar a la República Dominicana. A mí lo que me gustaría saber también es el comportamiento del otro lado, del que va a votar. Si el comportamiento del PLDista, lo pregunto porque usted es un dirigente histórico y conoce eso a dedillo. ¿Cómo se comporta el PLDista a la hora de decir, este es que yo quiero que me represente? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué toma en cuenta? Bueno, la experiencia que ustedes han tenido. Toma en cuenta muchos elementos, sobre todo cuál ha sido la actitud y la conducta exhibida por ese dirigente, en este caso por nosotros. Nosotros siempre hemos puesto mucho énfasis en el aspecto íntegro y ético del ejercicio de la política. Y yo creo que eso hoy en día es tomado mucho en consideración, y yo creo que eso va a pesar al momento de elegir tanto interno como externo esa conducta exhibida, porque por lo regular mucha gente entiende que todos los PLDistas, porque algunos han cometido ciertos actos, que todos somos iguales, y no es verdad que todos hemos cometido actos que riñan con la ética y la integridad, y yo creo que eso va a pesar y va a ser tomado en consideración, porque eso es una mercancía muy demandada hoy en día, el asunto del ejercicio ético e íntegro en las funciones públicas. Entonces ahí hay una historia también, que yo creo que deberá ser evaluada de manera muy positiva, tanto por los compañeros y compañeras del PLD como por la nación dominicana. A ver. El presidente del PLD se resiste a convocar al comité político. Ustedes han hablado, y si usted le consultó además para tomar la medida de suspensión de los 2 secretarios. Mire, cuando se decide convocar al comité político, él me llama, o se hace llamar, para que yo entonces asuma las instrucciones y proceda a convocar. Todavía no hemos recibido esas instrucciones. Desde que él nos dé las instrucciones, inmediatamente las acataremos y procedo a convocar. Lo otro, yo tomé la decisión que está dentro de las facultades estatutarias que le acuerdan al secretario general. Y por eso enfatizo mucho en el documento que dimos a conocer que esa es una decisión provisional que está sujeta a la aprobación o rechazo del comité político en su próxima reunión. Porque fíjense, y eso quiero aclararlo bien, Víctor Díaz y Félix Bautista, que son los compañeros a los que yo afecté, yo no los suspendí como miembro del comité central, porque no podía hacerlo. Y en el caso de los compañeros Tommy Galán, Manuel Rivas y Donny Santana, yo digo
que como yo soy miembro del Comité Central, tampoco puedo tomar una decisión de suspenderlo. Solo el Comité Político puede hacerlo. Y Tommy, que desempeña las funciones de presidente del partido en la provincia de San Cristóbal, y Manuel Rivas, que desempeña las funciones de presidente de la circunscripción número 4 de la provincia de Santo Domingo, llamo la atención a esos organismos para que evalúen esa decisión. Yo fui muy comedido, como siempre lo hemos sido al momento de tomar decisiones, siempre apegado al instrumento legal que competa, y por eso no afecté la membresía en el Comité Central de los 4, porque no tenía competencia para ello. Ahora, para el asunto de las titulares de la Secretaría, que son órganos que dependen de la coordinación de la Secretaría General, sí entiendo, como entendí en ese momento, que estaba facultado para tomar esa decisión provisional. Víctor Díaz la había solicitado, ¿y cuál fue la actitud de Félix Bautista? De acatarla inmediatamente. Si él hubiera entendido que yo no estaba facultado para hacer eso, no le hubiera acatado. ¿Y qué dijo Félix Bautista inmediatamente? Que la acataba disciplinariamente. Aparte de que le había aconsejado que partiera de él, que me hubiera evitado eso. Y yo entendí que tenía que tomar esa decisión, y la tomé. Y si se presenta la misma situación, vuelvo y la tomo. Muy bien. Doña Anita. Don Reinaldo, vamos al Senado ahora. Mire, ha quedado como en el aire el pedimento que han hecho varios sectores de la sociedad en torno a los miembros de la Cámara de Cuentas. Se ha pedido la interpelación de los miembros por el incremento de salarios que ellos se hicieron. ¿Qué ha sucedido con ese pedimento? Mire, no ha ocurrido nada, empezando por ahí. Se habló de enjuiciarlo políticamente, pero para ese procedimiento la Constitución establece cierta conducta a observar, y el Senado no puede hacer nada si no es apoderado por la Cámara de Diputados, porque en materia de juicio político de esa naturaleza, que involucre a personas que desempeñen esas funciones, quien hace la vez de acusador o de fiscal es la Cámara de Diputados, quien apodera al Senado de la República. Ya nosotros tuvimos una experiencia en el periodo 2006-2010, donde asumimos ese error y actuamos en consecuencia, pero la verdad es que se ha quedado ahí, no se ha asumido nada, porque en la Cámara de Diputados fue que se presentó un intento de interpelación, pero en el Senado no se ha presentado. Para presentarse debe hacerlo algún legislador de esa Cámara y no se ha hecho. ¿Usted quiere que lo interpelemos? No soy yo, en la sociedad que lo pide. Bueno, vamos a evaluar entonces esa posibilidad. Y a propósito, se habla de que las instalaciones del Senado serían remodeladas. Se habla de la construcción de una nueva cafetería. ¿Qué hay de cierto de eso? No, mire, en el Senado hace falta un comedor para senadores, funcionarios y empleados. Estamos en conversaciones con el personal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Agua del Estado, a ver si nos meten la mano, que se haría en la azotea. Hace falta un comedor. Y estamos en conversaciones, repito, para ver si nos dan una ayudita. Yo voy a conversar con el presidente para que nos meta la mano en ese sentido, porque es necesario. Si usted es candidato en el 2020, ¿contra quién le interesa, contra quién le conviene competir? No tengo ningún candidato favorito. ¿Pero quién es el líder de la oposición? Yo dije una vez aquí... Para ver si ha cambiado de opinión. Yo dije una vez aquí, eso me trajo ciertas cosas, que nosotros con quien conversáramos era con Hipólito. Sí. Porque en ese momento lo dije que Hipólito tenía a su favor, que fue el presidente de la República y tiene su peso. Pero indudablemente cuando yo lo dije, Luis Abinader no había sido candidato a la presidencia de la República y hay que tomarlo también en consideración. Ellos sabrán a quiénes decidirán, pero yo creo que como quiera le ganaremos si es Luis o si es Hipólito. Yo creo que con Hipólito sería más divertida la ocasión, el asunto. pero Hipólito es un personaje. ¿Sabe que el Día de la Madre
ahora recién pasado, yo salí con mi esposa y con mis hijos a almorzar. Y coincidencialmente, Hipólito estaba en ese restaurante y estuvimos compartiendo y relajando, porque él andaba con doña Rosa y su familia ese día. Y lo que ocurre con Hipólito y esa cercanía es que él nos distingue mucho a mí y a mis hermanos, porque mi mamá, que gracias a Dios vive, mi mamá ha hecho toda una historia en el Ministerio de Agricultura, antes secretaria de Agricultura. Mi mamá duró casi 40 años trabajando en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Y Hipólito conoce a mi mamá desde esa época y siempre tenemos ese sentido de afinidad y de cercanía. Aunque él dice que de los cuatro, él dice que yo soy el que más peleón y que más refuño de paciencia con él. Eso fue porque la última vez que él fue candidato, en el 12, ustedes recuerdan que había un problema con el asunto del departamento de cómputo de la Junta. Siempre hay un problema con el departamento de Y en cómputo. esos días, yo recuerdo que emití unas declaraciones que lo ataqué a él, y cuando se iba a firmar un acuerdo con los candidatos y los partidos, con la mediación de Agripino en la Pucamaima, cuando él llegó, con la salida de él, pero muchacho, al diablo, ¿qué yo te he hecho? ¿Para qué tú estás atacándome tanto? Entonces siempre con Carlito y con Ciprido siempre tiene más empatía, pero no que va, yo lo aprecio mucho. Y a Luis Abinader también, pero a cualquiera de los dos van a salir derrotados por Reinaldo Paredes, candidato a la presidencia por el PLD. Muy bien. Denos una exhortación final. ¿Qué usted le diría a los votantes del PLD ahora que no se puede hacer campaña? ¿Qué le diría? Que confíen como siempre han confiado en Reinaldo Paredes. Porque si en algo puedo decir que, porque me lo manifiestan y me lo dicen, es que en sentido general la militancia y la dirigencia del PLD, cuando Reinaldo Paredes en las funciones que le ha encomendado ha asumido su rol, siempre han confiado en nosotros. No hay razones para que no se mantenga esa confianza. Todo lo contrario, en acentuar la misma. Y como no lo he defraudado en más de 40 años, mucho menos ahora. Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Reinaldo Paredes Pérez, presidente del Senado y aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.